Buenas tardes, mi nombre es Brian Castro y hoy recordaremos la historia política ecuatoriana de los últimos 20 años. Empezaremos el 8 de marzo de 1999. El entonces presidente del Ecuador, Yamil Maguad, decretó un feriado bancario y el congelamiento de depósitos. Esta medida afectó a cientos de miles de personas en el país. El descontrol económico y la inflación superó los 20.000 sucres por dólar. Muchas personas se vieron afectadas tanto económica como psicológicamente luego de este impacto social. Es así que el 21 de enero del 2000, Maguad fue destituido de su cargo tras un golpe de estado que dejó como presidentes a un triunvirato. Las secuelas del feriado bancario se pueden evidenciar hasta el día de hoy, tras transcurrir 20 años del acontecimiento. En el año 2002, Gustavo Noboa asume el poder. Los primeros meses de su gobierno fueron difíciles, pues la peor crisis económica de los últimos 50 años de vida republicana aún no finalizaba del todo en el año 2002. Determinados gremios como los transportistas, los educadores y los trabajadores de salud aprovecharon la ocasión para anunciar una serie de huelgas y paros, para obligar al gobierno a entregarles más dinero, amenazando crear una situación de caos como las que crearon para Maguad, antecedente que era reciente. Noboa varió su postura muchas veces yendo del diálogo hacia la intransigencia con los disturbios y paralizaciones. Su gobierno llevó agua potable por tubería a varias poblaciones de la sierra y de la costa, y de manera especial a la península de Santa Elena, que había esperado por ella durante más de 30 años. Termina su mandato junto a una serie de conflictos desarrollados que en el año 2003 se desarrolla un juicio que posteriormente sería anulitado. Lucio Gutiérrez asume su mandato presidencial en el año del 2002. Apenas electo, Gutiérrez anunció un gobierno pluralista y de concentración nacional, con inclusión de representantes de movimientos sociales. Gutiérrez estructuró un gabinete diverso, pero contradictorio. Los ofrecimientos incumplidos, las contradicciones y el retorno de Abdalá Bucaram colmaron la paciencia de los ciudadanos, especialmente de Quito, que a partir de entonces, y convertidos en forajidos, que era como los había llamado el presidente, empezaron a realizar una serie de manifestaciones espontáneas sin la conducción de ningún líder político. El presidente Gutiérrez, como respuesta, convocaba frecuentemente a contramarchas de sus simpatizantes, que terminaban en la Plaza de la Independencia. El 20 de abril del 2005, luego de un incremento de la intensidad de las protestas ciudadanas en Quito, la mañana de ese día, las protestas se tomaron el edificio del Ministerio de Bienestar Social, el cual quedó destruido e incendiado. Las protestas se habían tornado violentas, con saqueos en la capital, teniendo que actuar el escuadrón antimotines. Además, las Fuerzas Armadas barricaron el Palacio de Carondelet. Para la tarde en ese mismo día, las Fuerzas Armadas retiraron su apoyo al presidente, el cual tuvo que huir en un helicóptero. En su lugar, el vicepresidente Alfredo Palacio asume la presidencia constitucional por sucesión, siendo posesionado en la CIESPAL por la entonces vicepresidente del Congreso Nacional, Cynthia Viteri. En su discurso inaugural prometió retomar la agenda izquierdista abandonada por Lucio Gutiérrez, llevar a cabo la reforma política ofrecida por gobiernos anteriores para eliminar la injerencia política en la administración, siendo la frase más recordada de su discurso: hoy refundamos este país, un país que abra las blancas escuelas, los limpios hospitales. Inició la implementación de un sistema de aseguramiento universal de salud AUS que se concentró en 3 ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, utilizando un préstamo del Bono de Desarrollo Humano. Algo muy importante en su gestión fue evitar inmiscuir al Ecuador en el Plan Colombia. Palacio únicamente logró convocar una consulta popular sobre temas de inversión social, teniendo como objetivo transformar los proyectos de aseguramiento médico universal, el Plan Decenal de Educación y la reinvención en proyectos sociales de los excedentes petroleros, como políticas públicas que ejerzan como legado de su gobierno.
La consulta se realizó el mismo día de la segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales de Ecuador del 2006. Rafael Correa Delgado gobernó al país por 10 años, desde el 15 de enero del 2007 hasta el 24 de mayo del 2017. Para algunos, el mejor presidente que ha gobernado el país, refiriéndose a este periodo como la década ganada. El gobierno de Rafael Correa se ha denominado Revolución Ciudadana por las amplias reformas políticas, económicas y sociales en su gobierno. Entre uno de sus avances sociales, podemos citar que desde agosto del 2014 los homosexuales pueden inscribir en su documento de identidad sus uniones de hecho o de convivencia. Según el diario The Guardian, Ecuador se había convertido en uno de los países más progresistas de América. La tasa de homicidio de Ecuador disminuyó de 18 a 5.8 por 100.000 habitantes entre 2011 y 2017. El gobierno de Correa concluyó el 24 de mayo del 2017. Tras su mandato, tuvo grandes aciertos como carreteras, salud y tecnología. Un claro ejemplo es la Universidad de Yachay, destinada a generar tecnología y situada en Imbabura, Ecuador. Por otro lado, también existieron conflictos como corrupción en hospitales y sobreprecios en obras estatales. Tras varios conflictos, termina su mandato lanzando a la presidencia a Lenín Moreno, que más adelante se encargaría de perseguirlo y destapar varios acontecimientos fraudulentos en su gobierno. Lenín Moreno asume la presidencia el 24 de mayo del 2007. Desde temprano, Moreno en su gobierno comenzó a tomar distancia de su predecesor Correa, criticando fuertemente su manejo político, económico y denunciando múltiples casos de corrupción de la administración. Posteriormente, el gobierno impulsó su gestión con el objetivo de integrar a todos los sectores del país. Su lema fue "El gobierno de todos", buscando implementar la participación de varios partidos políticos, sector de la economía y producción, implementando políticas de desarrollo social y apoyo a los grupos más vulnerables. El 23 de octubre, el presidente Moreno derogó los polémicos decretos 16 y 739 firmados durante el tercer periodo de Rafael Correa, ya que estos regulaban a las organizaciones no gubernamentales, civiles y fundaciones sin fines de lucro, al homologar sus obligaciones y restricciones, resultando en la disolución de varias de estas en el periodo pasado. Los decretos derogados fueron sustituidos por el decreto 193, el cual reconocía 3 tipos de organizaciones: corporaciones, fundaciones y otras formas de organización social nacionales o extranjeras, siendo esta acción considerada como resultado del diálogo del gobierno con la sociedad civil. Guillermo Lasso tomó posesión como presidente constitucional de la República del Ecuador el 24 de mayo del 2021, en el Palacio Legislativo, donde funciona la Asamblea Nacional, sucediendo así a Lenín Moreno en el cargo. La tarde del 24 de mayo, Lasso firmó sus primeros decretos. Entre los primeros firmados consta la modificación de la Secretaría del Deporte, transformándola en Ministerio del Deporte, además de la eliminación de nombres de ciudadanos de la central de riesgo con deudas de hasta $1.000 estadounidenses. Se declaró enemigo del socialismo del siglo XXI promovido desde Venezuela y Cuba, donde se identificó la llamada Revolución Ciudadana, dirigida por Rafael Correa. Lasso ha calificado al organismo supranacional ALBA como un imperio del tercer mundo. En respuesta a sus críticas y al discurso y las medidas anticipadas del gobierno ecuatoriano, el presidente Correa y otros funcionarios y militantes de Alianza País han cuestionado a Guillermo Lasso, retratándolo como un presidente de las fuerzas políticas que gobernaban Ecuador antes que su partido llegara al poder. Hoy, continuamos con un modelo económico propuesto por el presidente Lasso que da prioridad a los emprendimientos y logra una comunicación efectiva con el pueblo ecuatoriano. Bueno, mis queridos amigos, esto fue una pequeña reseña de la política ecuatoriana en los últimos 20 años. Mi nombre es Brian Castro y muchas gracias.